En las escrituras encontramos un ejemplo que representa el edificio que está acá al fondo. Antes de construir una casa, ve si tiene los materiales para construirlo y terminarlo. No sea cosa que no terminándola, el resto de las personas pasen por ahí y digan: este hombre empezó la construcción y no fue capaz de terminarla. Pero eso significa que todo lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que prever que contamos con aquello que necesitamos. Veamos otros pasajes. Pero ¿qué pasa con aquellos pasajes que dice que tenemos que actuar por fe y no por vista? ¿Cómo se va para equilibrar un pasaje que nos dice que tenemos que contar con los materiales necesarios para emprender cualquier proyecto y aquellos pasajes que dicen que tenemos que contar por fe? Interesante problema. Por ende, cuando nosotros tomamos un pasaje, si queremos dar una enseñanza, tenemos que ver si esa enseñanza tiene sentido con el resto de la escritura. ¿Cómo resolver un pasaje que nos dice que antes de emprender cualquier proyecto veamos si contamos con los materiales? Y por el otro lado nos dice de que, al fin y al cabo, no es por vista, es por fe. ¿Cómo podemos unir estos pasajes? Los resolvemos. En primer lugar, el primero de los pasajes está hablando para el público en general. Está relacionado con aquellas personas que están siguiendo a Jesucristo pero aún no son discípulos. Por el otro lado, le está diciendo a discípulos que es por vista y no por fe, particularmente el texto de Corintios. O sea, en primer lugar, separemos los contextos. Uno, para gente que recién está empezando a seguir a Jesucristo, y por otro lado, para la gente que sí está en la fe, que ha nacido de nuevo. ¿Qué diferencia tienen ambos? Bueno, una diferencia radical. Por un lado, gente que recién está creciendo en la fe, gente que no tiene la fe suficiente como para embargar un gran emprendimiento, o sea, no tiene lo necesario para poder abordar un gran acto de fe. Mientras aquellos que han caminado bastante, sin duda, tienen para caminar y dar un paso de fe gigantesco. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, veamos a Abraham. Abraham, por un lado, es llamado para que salga de Ur de los Caldeos, un llamado a su familia, que es su primer llamado de fe. Ustedes se preguntan si a Abraham, la primera vez que se le da un paso de fe, se le dice a Abraham: hey, entrégame a tu hijo en sacrificio. Abraham no lo hubiese hecho. O sea, el Abraham de Ur de los Caldeos no cuenta con la fe necesaria para entregar a su hijo. Pero ¿qué pasa más adelante? Cuando tenemos al patriarca Abraham, que ya había caminado con Dios, que había comido con Dios, que Dios le había dado un hijo, para Abraham había desarrollado una fe que obviamente es mucho más potente que el Abraham que recién sale de Ur de los Caldeos. O sea, tiene lo necesario para abordar un emprendimiento gigantesco, una prueba de fe, un acto de fe como presenta a tu hijo en sacrificio. De hecho, Abraham, si no es por el ángel, Abraham lo sacrifica. O sea, Dios no envía al ángel por si las dudas, Dios envía al ángel porque Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Entonces, sí, Abraham tiene lo necesario y sabe que puede emprender grandes proyectos, grandes obras, pero al Abraham de los Caldeos no se le puede pedir lo mismo. Es por eso que la Escritura dice que Dios no pone una prueba más allá de la que nosotros podamos resistir, que conforme a la medida de fe de cada uno, Dios va a colocar la prueba para cada uno. Está claro que no todos tenemos la misma capacidad de fe. Entonces, sí, no es por vista, es por fe, pero esa fe no todos la tienen iguales. Dicho de paso, la fe que nosotros traemos es la fe de todo mortal, la fe que traemos para venir a Cristo. Y esa fe jamás serviría para entregar un hijo en sacrificio. Una persona que haya caminado con Dios, sin duda, no va a ser un problema un acto de fe como el de Abraham de entrega a tu hijo en sacrificio. Entonces, cada versículo en su contexto. Por ende, sí, este mensaje para los que vienen a la fe, entiendan que no van a poder hacer grandes cosas al principio de su fe, no pretendan tener grandes emprendimientos, pero los que han caminado con Dios, por supuesto que sí.